Desde hace más de 30 años, Aragonesa de Fiestas lleva creando y difundiendo por toda España la construcción tradicional de gigantes y cabezudos. Los trabajadores de la empresa nos van a enseñar los procesos, materiales y técnicas que son necesarios para la elaboración de dichas figuras. Constantemente estamos modelando figuras nuevas. Aquí hacemos absolutamente todo, desde que se pare la idea o bueno, se busca la documentación del personaje histórico si lo hubiera, se buscan los datos conjuntamente con el cliente, se realizan las esculturas, se hacen los moldes y ya se saca la figura en cabezudo en varios tamaños, según para lo que lo quieran emplear, o bien en gigante. Quieren tenerlo esos, digamos, como figuras exclusiva que nosotros además respetamos, como fue por ejemplo el caso en Zaragoza del cabezudo de la Pilara. No se repite absolutamente para nadie, por más que vengan peticiones y deseos de tenerla. No, no puede ser. Pues a esto le llamamos llenar el molde y es la primera fase. Pues mojamos el cartón con cola vegetal, 2 capas, una con un papel especial para modelar, uno más fino y el otro más grueso. Pues las vamos colocando para que vayan cubriendo todo el molde y que solapen un poco con el trozo anterior que hemos puesto. Pues intentar que no queden arrugas y que a la vez no se queden bolsas entre una capa y la otra. Intentar que salga toda la cola. Pues lo más difícil son las zonas que están más profundas, porque se rompe más el papel, y la boca, que hay que tener más cuidado para que quede más fuerte. Claro, luego lleva sus retoques después de sacarlo del molde y es más complicado, porque endurece mucho y entonces es más complicado arreglar las cosas que están en el llenado mal hechas. Pues ahora voy a poner la segunda capa. Pues que el cartón anterior era más fino y este es un poco más grueso. Que al estar ya la primera capa puesta, con este moldeo bien y puedo llegar a todos los rincones igual que con el otro. Pues ahora con este trocito terminaríamos ya de llenar esta parte de molde. Y ya habría que dejarlo secar. El secado es natural y dependiendo de la fecha en la que estemos, pues tarda más o menos unos 10 o 15 días. Bueno, pues ya tenemos el cabezudo que hemos llenado, el molde que hemos llenado ya está seco y ahora lo que vamos a hacer es sacar el molde, la otra parte del cabezudo. Esta es la cara y ahora vamos a sacar lo que es el cogote. Está dentro del molde, ya está también seco y entonces vamos tirando con cuidado, esto es. Y ya tenemos la parte del pelo y la parte de atrás del sombrero. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es unir las dos partes. Entonces empezamos confrontándolos, simplemente un punzón y un alambre. Luego lo cortaremos con unas tenazas y no tiene más herramientas ni más instrumentos que emplear. Cada cabezudo tiene su fisonomía y por tanto, cuanto más grotescos y más las facciones están más marcadas, pues indudablemente más puede agarrarse a lo que es el molde, sobre todo si se deja secar mucho tiempo. Hay figuras que necesitan, en vez de 2 piezas, 3, o los sombreros son aparte, en 4, cada figura tiene sus salidas. A continuación voy a raspar el cabezudo y una vez acabado este proceso lo que haremos será unir cara con cogote, unificando las partes anteriormente unidas por el alambre. Lo que conseguimos pasándole la lima por el cabezudo es unificar más y dejar más liso la parte de la cara con la parte del cogote del cabezudo. Y así a continuación, al colocar lo que se llama este proceso el entirar, colocar la capa entre una parte y otra del cartón piedra, se conseguirá la unión más estable y más cómoda del cabezudo. Si lijamos demasiado, si pasamos demasiado la lima, lo que sucedería es que nos comeríamos mucho cabezudo
y lo que tendríamos que colocar es más trozos de papel de cartón piedra por encima para solucionar el problema. El entirado consiste en colocar tiras de cartón piedra fino a la parte de la cara y del cogote, del cabezudo, para unirlo, para dejarlo más fuerte. A la hora de realizar el entirado me puedo encontrar con dificultades según sea el modelo del cabezudo. Si es más grotesco, ciertas líneas de expresión, como puede ser orejas o según el sombrero o lo que lleva acoplado ese cabezudo, ese modelo, me puedo encontrar con más o menos dificultades. Se continuaría así por toda la zona de la unión, por todo lo que es el cabezudo, y así se acabaría el proceso de entirado. Este proceso tarda en secar unos 3-4 días. A ver, pues este es el siguiente paso. Una vez que ya el cabezudo está entirado y se ha secado, lo vamos a pintar en blanco. Se pinta con una mezcla entre carbonato y agua y se va extendiendo hasta que todo el cabezudo queda pintado de blanco. Se le dan 3 manos, esta es la primera. Una vez que se ha secado, dejando pasar un día más o menos, se le da la segunda y para la tercera pues lo mismo. Esta pintura sirve para que el cabezudo coja fuerza, para que quede liso. Claro, no se podrían lijar, no se podrían pintar, sería más difícil. Y ya lo dejaremos secar durante un día para pasar al siguiente paso. Ya terminado de pintar en blanco. Ahora estamos quitando todos los bultos que han quedado de las pinturas en plástico para dejarlo todo fino de cara a luego darle la imprimación para luego pintarlo. Entonces hay que dejarlo fino, primero una lija un poco basta y luego una un poco más fina para dejarlo ya todo listo, muy liso. Hay que quitar todos los bultos que haya para dejarlo lo más uniforme posible todo. Pues suelen emplear lijas de madera que son más de varios grados, unas un poco vastas para cuando hay mucho material y luego poco a poco más finas. Con una gruesa y una más finita ya es suficiente. La parte del sombrero se hace muy rápida, es muy liso, pero las partes de los pelos y los ojos es más entretenido porque hay que ir poco a poco, buscando todos los rincones para que quede todo bien uniforme, que no quede ningún grano de material, poquito a poco. Porque va apareciendo ya debajo del cartón, no hay que lijar más porque me sale, porque si no perdemos la textura del material que se ha dado. Y un poquito también pasando con la mano ya notas las imperfecciones y entonces le pasas a la lija y le vuelves a dar hasta que quede todo suave. Y luego a vista, a base de hacerlo se le coge la marcha. Bueno, pues ahora una vez que ya está lijado el cabezudo, vamos a darle la primera mano de pintura, que es una imprimación, sellará todo el poro y ya será la primera mano de la decoración final, de cómo ya los críos ven los cabezudos por la calle. Bueno, pues una vez ya hecha la imprimación, ya lo dejamos secar y empezaremos ya a darle el color. Los distintos colores del sombrero, el color carne, los matices, sombras, etc. Bueno, pues ahora vamos ya a darle los últimos toques de pintura. En este caso faltarán los ojos y los dientes. Por nuestra parte ya lo dejaríamos la figura como por terminada. Ahora faltaría, eso sí, el trabajo de costura, que es fundamental también en los cabezudos cuando los vemos en la calle. Que en concreto le llamamos alguacilillo, en otros sitios le llaman el verrugón, en otros sitios le llaman el abuelo, en otros sitios le llaman el Napoleón, porque afortunadamente estas figuras, una vez que llegan a cada población, bueno, pues la gente le va dando, los chavales o el propio pueblo, bueno, le va dando el nombre que le parece, ¿no? Y es que como en el cabezudo se busca precisamente eso, algo que llame la atención por lo grotesco, por lo marcado de las facciones, lo podremos encontrar en cualquier pueblo de España. Es cierto que es uno de los más queridos, sobre todo también aquí en Zaragoza. Todo podía ser un trabajo precioso y muy bonito,
pero si no hay luego un pedido detrás o tu mercancía no puedes tus productos colocarlos en el mercado, pues de poco serviría. Pues la verdad es que es un trabajo complicado para comercializar, pero llevamos muchos años, así que a eso nos agarraremos, a continuar en la brecha. Gracias a Aragonesa de Fiestas, niños y padres pueden disfrutar de las comparsas de gigantes y cabezudos, esas figuras con forma humana que están presentes en la fiesta, bailando al son de la música popular. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.